3 segundos de silencio, solo el polvo bailando en luz que entra por la ventana rota. En el suelo, una linterna encendida parpadea, como si alguien la hubiera dejado caer con prisa. El aire se siente pesado y... respiración de quien esté atorado en su garganta. Dentro, en oscuridad desde el almacén abandonado, un sonido sordo, casi como si alguien lo arrastrara, se desvanece antes de convertirse en un grito. Nadie en la ciudad se ha atrevido a entrar en ese lugar desde el antiguo incendio. Pero hoy alguien entró, y Cachorro, un pastor alemán K9, desaparecido desde hace días, se queda allí mirando al vacío como si estuviera olfateando un secreto. Mateo Rivera era un policía, de esos que llevan sobre sus hombros el peso del cansancio y confianza en los ojos, incluso cuando el corazón pide una pausa. Trabajó con Rex, un perro policía K9, pastor alemán leal, protector, sensible, intuitivo. Y en esa ciudad todos lo conocían. Cachorro como un héroe de pequeñas rutinas, proteger niños en la escuela, guiando búsquedas, manteniendo la calma en peligro, pero esa semana Rex desapareció. Y el silencio, la casa que se quedó en casa de Mateo, parecía más grande que toda la ciudad. La familia de Mateo lo sintió primero, su madre preguntando en voz baja por teléfono, su hermana dejando la puerta sin llave por si acaso regresa, y Luna, una niña del barrio, llorando porque la Cachorro siempre presionaba su nariz contra su mano cuando ella temblaba de miedo. Había lágrimas pequeño, discreto y una esperanza terco. Ya aparecerá. Pero con cada día que pasaba sin Rex, la sensación era que algo andaba mal, como si, perro policía, si no se hubiera ido, como si lo hubieran llamado. El cuarto día, la ciudad empezó a hablar del almacén incendiado en la zona industrial, el lugar al que nadie va, donde oscuridad parece que vive ahí. Mateo fingió no oír, porque los policías aprenden a no alimentar supersticiones. Pero al regresar de su turno, se dio cuenta. El bebedero del porche estaba vacío y había huellas de patas en el polvo, como un mensaje. Continuó en silencio, sintiendo respiración quedarse corto. No era solo anhelo, era instinto. Era el tipo de peligro que no hace ruido, hasta que es demasiado tarde. Antes de irse, Mateo miró la vieja foto que había en el refrigerador. Rex de Cachorro, todavía, tonto cachorro pequeño, durmiendo en el regazo de Luna durante la primera visita al cuartel, y la frase que Mateo siempre repetía como promesa, nosotros protegido, la familia. Si esta historia ya te ha afectado, corazón, dale like al video, activa las notificaciones y sigue la página, porque de ahora en adelante, cada paso tiene un porqué. Mateo agarró la linterna y pidió perro policía por su nombre, y no recibió respuesta. Solo la silencio. El silencio esa noche parecía ser una advertencia. Cuando Mateo se acercó al cobertizo, la luz de la luna no era suficiente. La fachada era un bloque oscuro, y el viento se colaba por los agujeros como si el edificio respirara solo. Encontró la linterna en el suelo, la misma que alguien usaba dentro, y entonces vio a Rex. Pastor alemán estaba delgado, sucio, pero permanecía inmóvil, mirando fijamente las profundidades del oscuridad. No gruñó, no avanzó, simplemente olfateó, como si tuviera el mundo en su hocico. Mateo susurró, ven aquí, pero el cachorro no vino. Y en ese momento, Mateo lo entendió. Rex no reapareció para regresar. Reapareció para guiar a un rescate. Rex dio un paso corto, luego otro, manteniendo el cuerpo bajo, como lo hacía en el entrenamiento cuando... peligro no se le pudo provocar. Perro policía respiraba profundamente, su pecho subía lentamente y su hocico buscaba algo invisible en el aire. Mateo notó el detalle que solo quienes viven con un pastor alemán nota. Ese temblor casi imperceptible en la pata delantera.
No era miedo, era alerta. Un cachorro se detuvo cerca de un montón de escombros, olfateó el suelo, retrocedió 2 pasos y miró directamente a Mateo. Una invitación silenciosa, una petición clara. Allí, en ese rincón olvidado de la ciudad, estaba Rex. Protector algo o alguien. El olor era extraño, metálico, mezclado con polvo viejo y moho. Mateo lo olió. Tu corazón golpeó más rápido, pero mantuvo la voz baja, como si le hablara a un niño sobresaltado. Rex avanzó 1 metro más, se detuvo de nuevo y se sentó. Esa era la señal que usaba cuando no debía ir solo. Perro policía K9L nunca se sentaba sin una razón. Silencio, el cobertizo parecía crecer y Eyuz la linterna reveló un detalle olvidado. Una manta de bebé rota, medio enterrada bajo tablones quemados. Rex presionó su hocico contra ella y respiró hondo, como si confirmara algo. Confianza, viejo. Mateo se arrodilló, apartó con cuidado el trozo de madera y Rex se levantó de inmediato, colocándose entre él y la parte trasera del cobertizo. No hubo agresión, solo protección. El pastor alemán se colocó como un escudo, con el cuerpo firme, la cabeza gacha y la mirada alerta. Un leve sonido provenía de detrás del muro improvisado, algo entre una tos y un grito. Mateo se quedó paralizado. Toda la ciudad creía que ese lugar no era más que ruinas y oscuridad, pero Rex llevaba días allí, no perdido, vigilando, lealtad puro, silencioso, sin público. El sonido se repitió, ahora más claro. Rex giró la cabeza, miró el punto exacto y luego a Mateo como diciendo, «Aquí está». Cachorro apretó el hocico contra la pared y retrocedió, haciendo espacio. Mateo sintió que le sudaban las manos. No era un procedimiento habitual. No había refuerzos y la radio no funcionaba bien dentro. Pero había instinto a ser perro policía, el que había salvado vidas antes, y había una esperanza. Una criatura testaruda creció entre el polvo. Rex se quedó tendido en el suelo, inmóvil, señal de que el riesgo era real, pero controlable. Cuando Mateo logró abrir un hueco más grande, la linterna iluminó un pequeño rostro cubierto de hollín. Uno niño sola. Sus ojos se entrecerraron al oír eso. Luz y a respiración fue breve y agotador. Rex se acercó lentamente, sin tocar, simplemente presente. El cachorro conocía ese tamaño, ese miedo. Lo había presentido desde el primer día. Perro policía se acostó junto a la niña, ofreciéndole calor, protección y algo aún más difícil de explicar. Confianza. La niña extendió su mano temblorosa y Rex no se movió. Mateo tragó saliva con dificultad. Ahora entendía por qué había desaparecido Rex. Amenaza invisible. No fue un criminal, ni una trampa. Fue un abandono. La silencio que mata lentamente. El pastor alemán se quedó allí, firme, como un guardián. El tiempo parecía detenerse dentro de ese cobertizo. Rex no ladró, no tiró, no se inquietó. Había elegido quedarse, elegido proteger y, en ese momento, Mateo se dio cuenta de que aún había mucho por descubrir y que no todos estaban preparados para creer lo que Perro Héroe lo había hecho. Rex no se desvió de niño ni por un segundo. Perro policía mantenía el cuerpo inclinado hacia adelante, como si midiera cada sonido del entorno. Desde el fondo del cobertizo llegaba un crujido ocasional, madera vieja, cediendo al viento. Mateo se dio cuenta de que Cachorro reaccionó ante cualquier ruido audible, orejas tensas, hocico levantado, olfateando algo más allá de lo obvio. No era solo protección inmediata, era vigilancia continua. Respiración. El ritmo cardíaco de la niña comenzó a disminuir a medida que sentía el calor de pastor alemán junto a él. Rex había elegido ese lugar específico para quedarse, no el más cómodo, el más seguro.
No fue casualidad, fue un cálculo instintivo. Mateo intentó usar la radio, solo había estática. Silencio. El sonido del cobertizo ahogó cualquier intento de comunicación. Rex giró la cabeza rápidamente cuando un trozo de metal rodó unos centímetros por sí solo, arrastrado por la pendiente del suelo. Perro policía K9 se puso de pie sin gruñir, colocándose entre los niños y la dirección del sonido. Un gesto automático de proteger Mateo notó marcas en el suelo, arañazos recientes, no de un animal, sino de algo arrastrado apresuradamente. Rex olfateó el rastro, se dio la vuelta y rozó ligeramente la rodilla de Mateo con el hocico. Una advertencia silenciosa. No es momento de avanzar. La niña intentó hablar, pero su voz salió débil. Rex apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que usaba con las víctimas en estado de shock. Cachorro no hacía ningún ruido. El pastor alemán comprendió que ese sonido podría ser un enemigo. Mateo sintió una opresión en su corazón al darse cuenta de que Rex reconocía ese miedo, que ya lo había experimentado antes. El perro policía olfateó nuevamente el aire, repitiendo el movimiento varias veces, siempre en la misma dirección. Lealtad no se trata solo de quedarse. Se trata de saber cuándo esperar. Y Rex esperaba que algo o alguien se moviera. Afuera, una sirena distante cortó el aire. Rex reaccionó de inmediato, poniéndose rígido, no por alivio, por preocupación. Perro policía, ¿sabías que el ruido llama la atención? Oscuridad, el cobertizo parecía más denso, como si ocultara algo más que paredes rotas. Mateo notó un detalle inquietante. Había restos de comida fresca cerca de la niña. Alguien había estado allí, no hacía mucho. Rex olfateó el paquete arrugado, luego el suelo, luego el aire. Oler la colocación vertical era inusual. Eso indicaba presencia humana reciente. Peligroel no se había ido. Rex retrocedió unos pasos, regresó y repitió la ruta, marcando mentalmente las distancias. Era como ver cómo se dibujaba un mapa en silencio. Perro héroe. No ladró, porque no quería revelar su posición. Niño Mateo comprendió que Rex estaba ganando tiempo. Cada minuto había un acto de protección. La niña sostenía la piel de pastor alemán. Rex lo aceptó, inmóvil. No fue solo instinto. Fue confianza construido en el borde. El cobertizo crujió de nuevo, más cerca esta vez. El peligroel todavía respiraba por dentro. Mateo presentía que algo más grande se acercaba, no en forma de un ataque inmediato, sino como una decisión que debía tomar. Rex lo miró directamente a los ojos, una mirada fija, intensa y pausada. Era la misma mirada que precedía a operaciones difíciles. Perro policía K9 pedía algo excepcional, paciencia, que no se fueran, que no pidieran refuerzos todavía, que esperaran. Silencio recuperó el control del espacio. A luz la linterna tembló levemente en la mano de Mateo. Esto era solo el principio, y la ciudad seguía creyendo que Rex solo había desaparecido. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, la reacción no fue de alivio, fue de desconcierto. Dos oficiales miraron el cobertizo y luego a Rex, evaluando la situación. Perro policía con recelo. «Este lugar fue barrido la semana pasada», murmuró alguien. Mateo sintió el peso del juicio en el aire. Pastor alemán permaneció inmóvil junto a la niña, como si no hubiera oído nada. Uno de los agentes sugirió que el cachorro estaba confundido, desorientado por los días que había estado desaparecido. Rex levantó lentamente la cabeza y regresó a oler el mismo punto, repitiendo la señal. Para Mateo no fue un error, fue una insistencia consciente. Las dudas aumentaron cuando un supervisor indicó que el protocolo requería una evacuación inmediata. «Ubicación inestable, riesgo estructural», dijo señalando el techo quemado. Rex reaccionó dando un paso al frente, bloqueando el paso.
sin agresividad. Protector, el perro policía, K9 estaba comunicando algo simple. Todavía no. Silencio. Se extendió entre los hombres. Confianza en el instinto de cachorro chocaba con las reglas escritas. Mateo sintió que corazón para apretar. Si se llevaban a la chica ahora, algo podría perderse. Una pista, una verdad. Rex volvió a sentarse. La misma señal, la misma petición. Un paramédico se acercó para evaluar el niño, pero Rex se mantuvo entre ella y el fondo del cobertizo. «Está siendo sobreprotector», comentó alguien. Mateo respiró hondo y respondió en voz baja. «La está protegiendo como debe ser». Pastor Alemán apretó el hocico contra el suelo e inhaló profundamente varias veces, como si estuviera midiendo el tiempo. El olor metálico regresó, más fuerte que antes. Peligro sin resolver. A luz la linterna reveló algo casi invisible, un cable delgado tendido entre dos vigas caídas. Rex lo esquivó con precisión. Una trampa simple, pero real. La tensión aumentó cuando uno de los policías sugirió sedar al hombre. Perro policía para avanzar con seguridad. Mateo sintió que la palabra lo golpeaba como un puñetazo. Rex aguzó el oído, atento al tono, no a la frase. Cachorro allí no entendía las órdenes, sino la intención. La chica le pellizcó el pelaje, sobresaltada. Lágrimas. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro sucio. Pastor Alemán se mantuvo firme, transmitiendo confianza sin mirar a nadie más que a Mateo. La elección era clara, seguir el protocolo, o seguir la instinto que habían salvado vidas antes. Mateo tomó la decisión más difícil de su carrera. Pidió tiempo, 5 minutos. No le explicó todo, simplemente confió en él. El supervisor dudó, mirando el almacén, luego a Rex. Perro policía K9 se levantó y caminó 2 pasos, deteniéndose justo antes de la trampa. Olfateó el aire arriba, no el suelo. Un detalle que nadie más notó. El silencio se puso pesado otra vez. Esos 5 minutos no fueron sobre autoridad, fueron sobre lealtad. Hacia Cachorro, tiene niño, y a la verdad que aún estaba oculta allí. Los 5 minutos comenzaron a parecer horas. Afuera, las radios sonaban, y alguien mencionó que los residentes habían visto movimiento en el almacén durante la madrugada. Esto aumentó la presión. Podría ser solo un vagabundo, dijeron. Rex reaccionó de inmediato al tono, no a las palabras. Perro policía regresó a oler el mismo punto alto, cerca de una viga rota. No era un comportamiento aleatorio. Mateo notó algo inquietante. Rex no solo estaba protegiendo niño, él estaba protegiendo a todos allí. Pastor Alemán había identificado un riesgo que aún no tenía nombre, pero estaba presente. Un agente intentó avanzar por la izquierda. Rex se movió con rapidez, cortando el camino sin tocar a nadie. El movimiento era preciso, practicado, casi elegante. Lealtad no es sumisión ciega. Es responsabilidad. Cachorro volvió a sentarse, repitiendo el mismo ritual. Mateo notó que Rex siempre se posicionaba en el mismo ángulo, creando una zona segura alrededor de la chica. Luz reveló más cables, casi invisibles, conectados a latas vacías. Una alarma improvisada. Peligro confirmado. El silencio se convirtió en una necesidad, no en un accidente. El equipo técnico empezó a darse cuenta de que la perro policía K9 Menó estaba desorientado. Estaba mapeando. Un experto susurró que parecía un simple plan de vigilancia, común en zonas abandonadas, usado temporalmente. La duda cambió de enfoque. Ya no se trataba de Cachorro equivocarse. Se trataba de quién había estado allí. Rex olfateó el suelo y luego la manta del bebé. 2 presencias diferentes, 2 momentos distintos. El pastor alemán levantó el hocico y volvió a respirar. Instinto bien afinado. No hubo ningún accidente. La niña señaló con dificultad la parte trasera del cobertizo. Rex siguió el gesto sin moverse.
confianza. La brecha entre ambos era visible, casi palpable. Un policía comentó que tal vez alguien había usado el niño para encubrir otra actividad. La sentencia fue dura. Mateo sintió la corazón un apretón de ira reprimida. El cachorro no reaccionó al comentario. Reaccionó a un sonido casi inaudible, un leve roce de metal detrás de la pared improvisada. Peligro todavía estaba activo. El tiempo corría. Rex se volvió hacia Mateo una vez más. No había prisa en su mirada. Había certeza. Perro policía dio 2 pasos. Se detuvo y regresó, repitiendo la ruta. Era una invitación a observar, no a seguir a ciegas. Mateo notó un nuevo detalle. Marcas recientes de neumáticos en el exterior, cerca de una puerta lateral olvidada. Silencio. No fue abandono. Fue estrategia. El almacén había sido usado, y Rex se quedó allí porque sabía que irse significaba dejar algo atrás, algo que aún necesitaba ser visto. La puerta lateral crujió apenas, casi en absoluto. Rex la miró fijamente durante largos segundos, luego apartó la mirada hacia el suelo, como si estuviera marcando una línea invisible. Perro policía, él no cruzó esa línea. El protegido sabía lo que había dentro, pero también lo que podría pasar si alguien pasaba descuidadamente. Mateo notó restos de grasa reciente en el pomo de la puerta, algo que no concordaba con el abandono del lugar. Pastor Alemán olfateó el aire una vez más, centrándose en respiración corto, repetido. No fue pánico, fue cálculo. El peligro había estado allí hacía poco tiempo y quizá todavía estaba cerca. La duda resurgió con fuerza cuando uno de los policías declaró que no había orden de registro para continuar. La burocracia chocaba directamente con la lealtad. Hacer cachorro Rex se volvió a acostar al lado del niño, manteniendo sus cuerpos paralelos a la parte trasera del cobertizo. El mensaje era claro. No se vayan, no avancen, observen. Silencio. Se volvió demasiado pesado para ignorarlo. Luz la linterna reveló un detalle olvidado en el suelo. Una placa sin nombre. Solo un símbolo desgastado. Nadie la reconoció. Rex reconoció el olor al instante y retrocedió un paso. El equipo empezó a dividirse. Algunos abogaban por una retirada inmediata. Otros ya no podían ignorar el patrón. Perro policía K9 había repetido las mismas señales durante casi 1 hora sin fallar. No hubo desorientación. Había confianza instintivamente. Mateo sintió que toda la ciudad estaba en ese almacén, decidiendo si aún creía en algo más allá de las frías reglas. Rex mantuvo la mirada fija, atento al más mínimo sonido. Un crujido seco llegó desde atrás. Madera cediendo. No fue un accidente. Peligro se estaba reorganizando. La niña agarró con más fuerza el pelaje de Rex. Lágrimas silenciosas corrieron hacia mí, no por dolor, sino por miedo reprimido. Pastor Alemán inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que utilizaba para calmar a las víctimas. Cachorro. No se movió porque sabía que cualquier paso en falso podría costarle caro. Mateo lo comprendió al instante. Rex no esperaba ayuda. Esperaba el momento oportuno. El almacén parecía suspendido en el tiempo, como si contuviera la respiración junto con todos dentro. El supervisor finalmente habló, en un tono más bajo, sin autoridad. Si tiene razón, ¿qué nos impide ver exactamente? Nadie respondió. Rex se levantó lentamente. Caminó hasta el punto exacto donde todo había comenzado y se detuvo. No avanzó, no retrocedió, simplemente se quedó quieto. Silencio, un dominio absoluto llenaba el lugar. La verdad estaba allí, a solo unos metros, oculta bajo algo que nadie se había atrevido a mirar de cerca. Y la perro héroe lo supe desde el primer día. Mateo se acercó al punto indicado por Rex con pasos calculados, sintiendo la corazón latiendo al ritmo del propio miedo. El perro policía permaneció inmóvil, con la mirada fija, como si sostuviera el espacio con su presencia.
Luz la linterna recorrió el suelo, revelando algo que nadie había visto antes. Una tapa metálica parcialmente cubierta de ceniza, casi indistinguible del suelo quemado. Rex olfateó solo una vez y luego se retiró. No era curiosidad, era confirmación. El silencio fue total. Mateo se arrodilló y notó indicios recientes de una abertura. Ese lugar no era solo un refugio improvisado. Era un escondite activo. Con sumo cuidado, Mateo movió los escombros alrededor de la tapa. Un fuerte olor se desprendía, una mezcla de combustible y óxido. Peligro finalmente tomó forma. Rex giró la cara, protegiendo la niño del contacto directo con el aire denso. Dentro del compartimento no había personas. Había cajas selladas, demasiado ordenadas para haber sido abandonadas. Un detalle llamó la atención. Una pulsera de niño sujeta a una cinta, idéntica a la de la manta encontrada antes. Pastor Alemán se acercó lo justo para confirmar el olor. Eso lo explicaba todo. La chica no se había ocultado por accidente. La estaban usando como invisible. El supervisor respiró aliviado al comprender la magnitud del descubrimiento. No se trataba de un simple delito. Era una base temporal para el transporte ilegal, utilizando el almacén incendiado como tapadera perfecta. Niño. Lo habían dejado allí para mantener alejados a los curiosos. Nadie va a donde cree que hay peligro humano. Rex lo había comprendido desde el primer día. Perro héroe no persiguió a nadie. Se quedó. Se quedó para proteger que no tenía defensa. Lealtad aplicado de la manera más silenciosa posible. El instinto había prevalecido la fría lógica. La revelación no llegó con gritos ni sirenas, llegó con un peso humano difícil de soportar. Mateo lo sintió. Lágrimas en sus ojos, no de alivio, sino de comprensión tardía. Rex se acercó de nuevo a la chica, recostándose a su lado, como para decirle que ya podía respirar sin peligro. Confianza entre ellos había salvado más de una vida. Había desenmascarado todo un plan sin un solo mordisco, sin un solo acto de violencia. Perro policía K9 había elegido el camino más difícil, esperar. Mientras el equipo acordonaba cuidadosamente la zona, Rex permaneció exactamente donde empezó. No buscó aplausos, no reaccionó a las voces, simplemente se quedó allí, atento, hasta que niño para ser eliminado de forma segura. El silencio finalmente rompió a suspirar profundamente. La ciudad aún no lo sabía, pero en ese almacén olvidado, un pastor alemán demostró que los héroes no necesitan apresurarse para salvar vidas. A veces, solo necesitan quedarse y confiar en sus sentimientos. Mientras los expertos analizaban el compartimento oculto, Rex permanecía atento a los más mínimos detalles. Perro policía caminó unos pasos alrededor de la tapa metálica, olfateando el aire sobre ella. No dentro. Este gesto llamó la atención de un técnico, quien notó pequeñas aberturas en el techo, utilizadas para ventilación improvisada. No era un escondite abandonado, era reciente, activo. El pastor alemán se sentó directamente debajo de una de esas aberturas marcando el lugar. Lealtad allí, la emoción no era la respuesta, era el método. Mateo sintió la corazón, apretó el puño cuando se dio cuenta de que Rex había pasado días allí, solo. Protector a niño, sin saber cuándo alguien regresaría. La siguiente revelación llegó sin palabras. Un policía encontró un celular roto atrapado entre los escombros, con muy poca batería. El historial de mensajes contenía marcas de tiempo, códigos simples y una frase repetida. El lugar es seguro. Seguro porque nadie entraba. Seguro porque había miedo. Rex presionó su hocico contra el dispositivo y luego se alejó, como diciendo, «Eso es todo, cachorro». No reaccionó a las voces ni a los movimientos repentinos. Reaccionó a la verdad que finalmente se revelaba.
Silencio. Continuó siendo parte de la solución, no del problema. La niña fue llevada cuidadosamente afuera, envuelta en una manta limpia. Rex la observó atentamente, sin moverse de su sitio. Perro policía K9 solo relajó su cuerpo cuando vio luz del día tocándose la cara. A respiración, el sangrado del niño se hizo más profundo, menos irregular. Mateo se dio cuenta de que Rex solo se iría después de que todo terminara. Pastor Alemán había asumido esa misión hasta el final, sin necesidad de órdenes. Confianza, todo dependía de cómo me sentía. Ningún entrenamiento puede enseñarte eso por completo. Cuando los agentes confirmaron que no había más riesgos inmediatos, alguien llamó a Rex por su nombre. Levantó la cabeza, pero no se movió. Primero, miró el compartimento cerrado. Luego, a Mateo. Fue una solicitud silenciosa de confirmación. Mateo asintió con un breve gesto. Solo entonces, Perro Héroe se levantó y caminó lentamente hacia él. No había prisa, ni celebración, solo una conclusión. El silencio ese momento dijo mucho más de lo que cualquier informe oficial pudiera jamás escribir. Al salir del almacén, Rex se detuvo un momento y miró hacia atrás. No por apego al lugar, sino por el recuerdo. Allí había hecho lo que nadie vio, lo que nadie le pidió. Protegido, esperó, confió. La ciudad seguiría discutiendo procedimientos, fallos y responsabilidades. Pero en ese preciso momento, bajo la luz, incluso en el débil aire de la mañana, estaba claro para todos los presentes. El pastor alemán no había desaparecido. Había elegido quedarse donde más importaba. Cuando el equipo selló el compartimento para el examen forense, Rex se acercó lo suficiente para oler el borde metálico una última vez. Perro policía no buscaba algo nuevo, buscaba un cierre. Mateo se dio cuenta de que este gesto era el fin de un ciclo de vigilancia. Pastor Alemán respiró profundamente y su cuerpo se relajó milímetros. La primera señal real de alivio desde que lo habían encontrado. Niño yo ya estaba afuera, a salvo, y el silencio dentro del almacén, la tensión se calmó. No hubo una victoria rotunda. Había un peso que comenzaba a disolverse. Cachorro había hecho lo que tenía que hacer. Ahora podía irse. Un experto llamó a Mateo y le mostró un detalle. Repetidas marcas de apertura en la tapa, siempre de noche. Alguien regresaba allí con frecuencia. Rex había notado el patrón antes que cualquier humano. Perro policía K9 no lo persiguió porque sabía que, peligro, lo más importante fue dejar el niño solo. Lealtad aplicado inteligentemente. Mateo sintió la corazón aprieta mientras imaginas el pastor alemán pasando las noches allí, atentos a cada ruido, eligiendo quedarse en el lugar más peligroso para proteger a aquellos que no tenían voz. Cuando el almacén finalmente estuvo despejado para la evacuación completa, Rex caminó lentamente hacia la puerta principal. Se detuvo, miró dentro una última vez. No había nostalgia. Solo confirmación. Perro Héroe cruzó el umbral como si cerrara una página. Afuera, luz la mañana parecía diferente, menos dura. Respiración. La situación de Mateo volvió a la normalidad. No fue solo el final de un caso, fue una prueba concreta de que, instinto a ser perro policía, él había guiado a todos al lugar correcto, en el momento correcto. La noticia se extendió por la ciudad horas después, pero sin detalles dramáticos. No hubo imágenes espectaculares, solo el informe de que un niño se encontró gracias a la persistencia de un pastor alemán que se negaba a irse. Rex no reaccionó a los comentarios ni a las manos que intentaban acariciarlo. Permaneció tranquilo, atento, como si supiera que la verdadera parte había terminado. Confianza no pide aplausos. Cumple sus promesas y sigue adelante. Ese día, cuando Mateo finalmente llevó a Rex a casa,
el silencio, la calle, se veía diferente. No estaba vacía. Estaba llena. Cachorro se acostó cerca de la puerta, como siempre lo hacía, manteniendo su hábito de proteger la familia. La ciudad volvería a la rutina. Se escribirían informes, pero allí se había aprendido algo esencial. A veces el héroe no persigue el peligro, se queda donde nadie más se atreve a quedarse y espera hasta que la verdad pueda respirar. A Niño la llevaron al hospital todavía en silencio, envuelta en una manta limpia, mientras Rex observaba desde la distancia, atento, pero tranquilo. Perro Policía no intentó subir a la ambulancia. Permaneció en el suelo como si supiera que esa parte ya no era suya. Mateo observó la Pastor Alemán relajándose por primera vez. Su cuerpo finalmente se relajó. El equipo médico confirmó deshidratación y agotamiento leves. Nada que no pudiera tratarse a tiempo. Respiración él. Estado de la niña era estable. Lucel. Ambiente en el pasillo parecía menos frío cuando alguien susurró: «Estará bien». Rex cerró los ojos un instante, como si aceptara el fin de la vigilia. Dentro del almacén, la investigación avanzó rápidamente. Las cajas ocultas confirmaron el uso del lugar como base temporal e ilegal, sin nombres, sin espectáculo, solo hechos. El supervisor agradeció a Mateo la difícil decisión de confiar en él. Perro Policía K9 Rex, que estaba cerca, ignoró el cumplido. Cachorro. Mantenía la mirada distante, atento a todo, como si el peligro podría reaparecer. Lealtad no se apaga fácilmente. La ciudad empezaba a comprender que la desaparición de Rex no fue un error, fue rescate silencioso, sostenido por días de espera y confianza, no instinto. Horas después, Luna apareció en el hospital con su madre. Niño corrió hacia Rex, todavía insegura, y se detuvo a unos pasos de distancia. Pastor Alemán bajó su cuerpo lentamente, con la misma calma de siempre. Luna le tocó el pelaje y lloró en silencio. Lágrimas, alivio, no miedo. Rex no se movió, se quedó quieto. Proteger también se trata de permitir que la otra persona sienta. Mateo apartó la mirada por un segundo. El corazón me pesaba, pero para bien. Esa conexión no necesitaba palabras. Había sido construida silencio. La noticia se difundió por la ciudad con cautela, sin sensacionalismo. La gente hablaba en voz baja, como si respetara el tono de la historia. Cachorro. Se quedó allí por ella, dijeron. No se fue. Rex regresó al trabajo días después, sin medallas, sin ceremonia. Perro Policía reanudó su rutina habitual: oler, observar, proteger, pero algo había cambiado en el aspecto que nos rodeaba. Había más. Confianza presta más atención a las señales pequeñas. La ciudad ha aprendido que peligro no siempre grita, a veces se esconde donde nadie lo mira. Esa noche, en casa, Rex decidió dormir cerca de la puerta como siempre. Mateo apagó la luz y se quedó quieto unos segundos, escuchando respiración calma. Pastor Alemán, el silencio no estaba vacío. Era una paz construida con esfuerzo. Perro Héroe ya se había hecho suficiente. La consecuencia de ese rescate no fue solo una justicia discreta. Fue la certeza de que instinto, cuando se respeta, salva vidas, y eso lealtad. La verdad no necesita ser vista para existir. En los días siguientes, el niño empezó a volver poco a poco a su rutina. En el hospital, los médicos le hablaban en voz baja, respetando su reciente miedo. Rex solo la visitó una vez, no entró en la habitación, se sentó junto a la puerta, permitiéndole a la niña verlo y saber que estaba allí. Perro Policía, no había necesidad de acercarse, proteger, su presencia era suficiente. Respiración. Ella se calmó cuando lo vio, confianza restaurado. Mateo se dio cuenta de que Rex sabía exactamente cuándo quedarse y cuándo irse. El pastor alemán nunca confundió el cuidado con el apego excesivo.
Eso también es lealtad. La investigación avanzó discretamente. Las marcas, los objetos de anclaje y los horarios confirmaron el uso del almacén como punto de tránsito temporal. Nada de acusaciones públicas precipitadas, solo hechos contundentes. Rex acompañó la reconstrucción del sitio y recorrió con precisión las mismas rutas. Cachorro indicaba distancias y se detenía en los puntos correctos. Olfateó el aire, era uniforme. No había improvisación. Perro Policía K9 había creado un mapa mental completo durante los días que pasó allí. Peligro fue desmantelado sin confrontación, en silencio como el propio rescate. Cuando Mateo volvió a trabajar con Rex en la calle, algo cambió en la dinámica del equipo. Sus miradas se volvieron más vacilantes antes de tomar una decisión. Pequeñas señales cobraron fuerza. Un paso vacilante, una mirada fija, una ligera desviación. Pastor Alemán enseñaba sin enseñar. Perro Héroe continuó haciendo lo que siempre hacía, proteger familias, niños, desconocidos. Pero ahora había un tipo diferente de respeto por instinto. La ciudad entera parecía respirar con más cuidado, como si hubiera aprendido que la prisa puede cegar. La familia de la niña envió una carta sencilla al batallón. No mencionó nombres ni pidió reconocimiento público. Les dio las gracias, Perro Policía, por haberte quedado. Mateo leyó en silencio. Rex yacía a su lado, atento al tono, no a las palabras. Lágrimas aparecieron discretamente, sin dramatismo. Cachorro levantó la cabeza y apoyó el hocico en la mano de Mateo. No hacía falta decir nada más. Amar y lealtad tienen su propio idioma, y Rex lo hablaba a la perfección. Con el tiempo, el almacén se convirtió en un simple edificio vacío, pero para quienes estuvieron allí nunca serían solo ruinas. Era un lugar donde Pastor Alemanela eligió quedarse cuando todos los demás se fueron, donde ella confianza la duda prevaleció, donde el silencio él salvó el día. Rex siguió durmiendo cerca de la puerta principal, una vieja costumbre ahora cargada de significado. La consecuencia de ese día no fue la fama, fue la paz y la certeza de que algunos héroes salvan vidas sin siquiera salir de casa. La semana siguiente, Rex se sometió a una evaluación veterinaria completa. Estaba más delgado, con signos de fatiga profunda, pero por lo demás, sano. El veterinario comentó que pocos perros policía mantendrían ese nivel de vigilancia durante tantos días sin desplomarse. Pastor Alemán escuchó en silencio, acostado, con la mirada fija en la puerta. Lealtad. La vida no se mide en horas, sino en decisiones. Mateo le agradeció en voz baja como si le hablara a alguien que lo comprendiera. Cachorro levantó la cabeza y respiró hondo. No había orgullo, había alivio. La misión había terminado bien. En el barrio, la gente empezó a saludar a Rex con más cuidado, no con fanfarria, sino con respeto. Una madre le tomó la mano a su hijo con más atención al cruzar la calle. Niño, preguntó si el cachorro. Escúchanos cuando tengamos miedo. Mateo sonrió sin responder. Rex, a su lado, mantuvo la calma. Confianza es contagioso cuando surge del ejemplo. Perro Policía K9 continuó trabajando como siempre. Olfateando, observando, protector. Pero ahora hay un entendimiento silencioso. No todos los rescates terminan con sirenas. El batallón registró el caso como resuelto. No hubo fotos oficiales. No hubo entrevistas. La consecuencia más visible fue interna. Las decisiones comenzaron a considerar pequeñas señales, tiempos de espera, pausas. Peligro ya no es solo algo visible. Instinto ganó espacio junto al protocolo. Rex observaba todo con la serenidad de quien ya sabe. El perro héroe no había necesidad de enseñar, ya lo había demostrado, y eso quedaba grabado en cada mirada atenta antes de una acción precipitada. En casa,
Las noches se volvieron más tranquilas. Rex dormía cerca de la puerta, como siempre, pero ahora, silencio, tenía un peso diferente. No era una vigilancia tensa, era paz conquistado. Mateo apagó la luz y por unos segundos escuchó la respiración regular. Pastor Alemán, el corazón disminuyó la velocidad. La casa parecía protegida por algo simple pero profundo. Presencia, cachorro, había regresado. No como quien regresa de un vuelo, sino como quien cumple un compromiso. Meses después, el almacén fue demolido. El espacio volvió a quedar vacío. Para la ciudad, un detalle urbano. Para quienes estaban allí, un monumento silencioso. Rex solo pasó por allí una vez, de servicio. No se detuvo, no miró, siguió adelante. La consecuencia final de ese día no fue un recordatorio constante, fue la liberación. Pastor Alemán se había quedado cuando nadie más lo hizo. Ahora podía seguir adelante. Lealtad, cuando se cumple, te permite continuar. A veces, el coraje no consiste en seguir adelante, sino en quedarse. Rex no persiguió el peligro, no emitió ningún sonido, no buscó atención, confió en instinto, protegido en silencio y esperó hasta que la verdad se viera. Cuando los humanos aprenden a escuchar las señales sutiles, se salvan vidas sin fanfarrias. Lealtad no se puede explicar, se sostiene. Él no desapareció, él decidió quedarse, y eso hizo toda la diferencia. Si esta historia te conmovió, déjalo. Una patita en los comentarios.